Hace unos días, el 8 de marzo, el país volvió a reflexionar sobre las carencias, los desafíos que tiene la agenda para lograr que nuestro país sea igualitario y las mujeres puedan tener las mismas oportunidades, los mismos reconocimientos, los mismos salarios que los hombres. Nuevamente hay que insistir, la pobreza, la marginación, la exclusión, la vulnerabilidad incide de mayor manera en las mujeres, sobre todo si es una mujer indígena. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los retos? ¿Por qué ha tardado tanto tiempo que seamos el país que queremos? Un país igualitario, de equidad e igualdad para todos, será el tema de México Social. Acompáñenme. Alrededor del mundo, cada 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. En México, esta fecha constituye una valiosa oportunidad para reflexionar sobre los retos y desafíos que enfrenta el Estado mexicano en la construcción del acceso a los derechos de todas las mujeres. Este año, el Día Internacional de la Mujer se suma a un movimiento mundial generacional y tecnológico sin precedentes en contra del acoso sexual, la violencia y la discriminación que viven las mujeres a nivel global. Los movimientos Me Too en Estados Unidos, Yo También en España, México y América Latina, la campaña Ni Una Menos surgida en Argentina y extendida a través de las redes sociales a otros países latinoamericanos, entre ellos México, levantan la voz en contra del feminicidio y otras agresiones que viven las mujeres alrededor del mundo. Y es que en los últimos años, la situación de violencia y ataques contra la vida e integridad personal de las mujeres ha alcanzado niveles alarmantes. Datos del INEGI evidencian que en nuestro país, entre 2012 y 2016, se cometieron 13.000 feminicidios. Además, de acuerdo con el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, en los últimos 10 años, la violencia contra las mujeres ha crecido de manera alarmante. Para 2016, el 66% de las mujeres ha vivido algún episodio de violencia. Además, para 2015, el 26% de las mujeres presentaban lesiones como resultado de la violencia intrafamiliar. Frente a este panorama, el Día Internacional de la Mujer se enmarca para acelerar las acciones de las políticas públicas alrededor del mundo a favor de garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres de nuestro planeta y específicamente para que el Estado mexicano tome acciones en esta materia. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarme en otro programa de México Social. Y como le decía al principio, nuevamente un 8 de marzo, y otra vez los reiterados discursos, algunos ponderando lo que tenemos, muchos señalando que lo que tenemos, sobre todo jurídicamente, no se expresa. Y por eso la pregunta, ¿igualdad para cuándo? Y en ese sentido me da mucho gusto tener a la doctora Patricia Olamendi, que ha sido promotora, luchadora, has estado en muchos de estas batallas, estos avances. Y como bien nos decías, ¿no? Parece ser que la igualdad, para lograrla, falta mucho. Y sobre todo recordando que es 1975, hace 43 años, cuando México parecía que estaba a la vanguardia en términos de garantizar igualdad jurídica, la primera reunión mundial sobre la mujer, y de pronto llegamos a 2018 y parece ser que no logramos. Patricia, muchas gracias por estar nuevamente en México Social. Ayúdame y sobre todo acompáñanos. Haznos un recuento, grandes trazos. ¿Qué ha pasado en estos 40 y tantos años? ¿Cómo podrías de alguna manera llevarnos en una reflexión histórica que seguramente tú podrás marcarnos los contrastes entre lo que se pretendía y lo que se lograba? Patricia, muchas gracias por estar en México Social. Gracias, María Luisa, un placer siempre estar contigo y compartir algunas reflexiones de algo que nos sigue preocupando, ¿no? Seguimos siendo nuestra característica como país la desigualdad, ¿no? Social, económica, de género, que es enorme, ¿no? Sí, efectivamente, en los años 70 yo creo que es el gran auge del feminismo en el mundo y México no es la excepción. Viene esta presión mundial porque se mirara a las mujeres en sus derechos más allá de la generalidad de los derechos humanos. Y entonces viene este cambio del inicio de las grandes conferencias mundiales. Viene 75 con una primera reflexión que el lema era igualdad, desarrollo y paz. Es decir, ¿qué buscábamos entonces para las mujeres? Primero, lograr la igualdad jurídica y de hecho, ¿no?, en la ley y en la práctica,
obviamente participar en el desarrollo económico, social de nuestra sociedad. Y bueno, en muchas regiones del mundo, tú recordarás, todavía la lucha armada o conflictos armados en el mundo seguían siendo una característica. Viene una conferencia con una resolución interesante, entendiendo el contexto de la época, porque no se hablaba entonces de violencia ni de nada de esto, nos recomendaron juzgados familiares y lo hicimos. México juega un papel importante en la convocatoria y viene la segunda conferencia, muy interesante también, que el tema ya era más participación de las mujeres en el empleo, en el trabajo. México adopta las conferencias, nuevamente viene una conferencia donde ya empiezan los temas muy interesantes, que va a ser hasta Dinamarca, donde se va a empezar a hablar de temas muy interesantes, ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, y el tema de violencia sale por 1995. Ya en 95 estamos empezando a hablar, pero estamos viendo que durante mucho tiempo estas demandas o reivindicaciones de los grupos feministas no se habían expresado sino hasta los 90. En los 90 yo digo que sucede algo muy interesante, que es que el mundo de los derechos humanos por primera vez reconoce que las mujeres somos humanas. Parece ridículo, ¿verdad? Sí. Pero es hasta la conferencia, la cuarta conferencia de los derechos humanos en Viena, donde se dice los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Y yo bromeo mucho porque digo, hasta el 94 reconocieron que yo era humana, ¿verdad? Pero parece absurdo, pero es hasta el 94 donde esta discusión se da. En los años 80, en el 80 se aprueba la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el primer instrumento vinculante jurídico. México lo firma inmediatamente y lo ratifica en el 81. Es decir, nosotros desde el 81 tenemos una norma que se llama Ley Suprema de la Unión, que está por encima de todo, que se llama la CEDAW y que son los derechos de las mujeres. Se legisla en nuestra Constitución, la legislación más fuerte la vamos a tener en los años finales de los 80, que tú participaste en algunos casos en México, en todas las reformas de violencia familiar, y en los 90 que vamos a hacer un gran cambio legislativo a través de la armonización. Digamos que formalmente nuestro país ha cumplido. Digamos, estamos formalmente en lo correcto. Exactamente, como dirían hoy, hablando políticamente correcta. Así es. Hemos cumplido porque firmamos, incluso Belén do Pará, que es la Convención contra la Violencia hacia las Mujeres, también la vamos a firmar en el 94, pero va a salir publicada hasta el 98, por asuntos que no aceptaban de que la violencia contra las mujeres es una forma de violación a los derechos humanos. Finalmente se logra. Sí, pero a partir de eso, a pesar de estos cambios normativos, donde yo particularmente he sido protagonista de muchos de estos cambios normativos, no hemos logrado traspasar el tema más fuerte quizá. Y aquí es un mandato de la CEDAW que pasa invisible siempre para todos. La CEDAW te dice, si no combatimos los prejuicios y las costumbres, no hay avance. Si no reconocemos que la violencia es el principal obstáculo para las mujeres, no hay avance. Yo diría hoy en día, quizá esos dos temas son los que siguen permeando el quehacer político. O sea, no hemos, desde los 90, enfrentado realmente el tema de los prejuicios. No lo hemos enfrentado nunca. Una cultura que establece roles y actividades a las mujeres. Y que te sigue asignando, y que te sigue cuestionando. Y lo vamos a ver incluso ya con las niñas. Cuando las niñas reciben esa información sobre los roles y cómo cambian las niñas entre la primaria en su tránsito a la secundaria. Ahora, este proceso también, antes que entremos a esta parte de los desafíos, va generando una estructura institucional. Claro. Algunas personas sostienen que finalmente la institucionalidad de la mujer, digamos, que se creó en los 90s, sin duda es un ejemplo, un ejercicio que buscó algo que decimos los que estamos estudiando políticas públicas, la transversalidad de género. ¿Cuál sería ese recuento ya, digamos, en el siglo XXI de estas
Pues ese esfuerzo, deja poner Se positivo. le llamó en el 95 en Beijing, precisamente en la cuarta conferencia, mecanismos para el adelanto de las mujeres, que aquí en México reciben el nombre de institutos de las mujeres o secretarías de las mujeres. En México fuimos más allá, tengo que decirte, incluso se crearon fondos económicos destinados a promover la igualdad. Tenemos un anexo 13 en el presupuesto, tenemos un programa como PAIMEF, sí, que es apoyo para los temas de combate a la violencia, tenemos otro tipo de instituciones dentro de las mismas secretarías y los institutos. Pero del 95 a la fecha, yo creo que la evaluación o el saldo de esas áreas no es totalmente positiva. O sea, finalmente construimos instituciones, asignamos presupuestos. No, yo creo que construimos áreas de gobierno también nuevamente en el marco de lo políticamente correcto para dar respuesta a lo que se nos pedía a nivel internacional. Promoción realmente de la incorporación de la mujer al desarrollo y promoción de la igualdad. Y entonces, pero con esa perversión que tenemos, sobre todo en la política mexicana, todo lo cooptas, ¿no? Sí, empezamos con estas distorsiones de los y los las para mostrar. Sí, como que eso ya era mi propio, con eso ya resuelve el problema. O lo correcto de que un presidio, a ver, busquen dos mujeres para ponerlos ahí para que no se vea que son puros hombres. O sea, un ejercicio más pragmático. Yo le he llamado la política de florero. Sí. O sea, si tengo un presidio, no tengo una mujer, búscate una para que esté aquí en calidad de florero. Pero realmente el poder real, pues tenemos que aceptar que en México, que el poder real, que es político o económico, pues estamos muy lejos de estar las mujeres. Déjame un corte y regresamos, porque finalmente lo que bien nos recuerdas es que el país, aunque ha hecho, digamos, esfuerzos emblemáticos, si se quiere, políticamente correctos, en el fondo no ha transformado la relación de poder. Los hombres somos depositarios del poder, solo por el género muchas veces, y las mujeres viven una situación de discriminación, de estereotipos, que realmente, en la medida que uno ve el marco jurídico, es abismal lo que dice la norma y lo que está pasando. Y no hemos logrado resolverlo. De eso lo haremos regresando del corte. El 89% de mujeres mayores de 12 años realizan actividades no remuneradas con mayor incidencia en las localidades rurales, menores a 2.500 habitantes, donde esta cifra asciende al 90%. En cambio, la proporción de hombres que realizan estas actividades sin remuneración es de 69% e incrementa de acuerdo al tamaño de las localidades. Patricia, pero en el fondo, la parte más dura, estructural, es que no obstante cambios jurídicos, normas, el continuo recuerdo cada 8 de marzo, dependiendo quién lo diga, avances, compromiso, lo que tú nos marcas es probablemente la parte más dura. No hemos transformado los estereotipos, la parte cultural de la manera de percibir, ver, mirar a las mujeres, o sea, y ahí hay una enorme fractura, porque por otra parte, de los 70s, en los 80s, en los 90s, en este siglo XXI, se ha dicho que a través de la educación se puede transformar, recurrentemente dependiendo el jefe del Estado en turno, más políticamente correcto uno que otro, sostiene que su administración es una administración comprometida con la equidad, se vuelve un eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo, sí, nos dijeron en esta administración. El presidente Fox hablaba de los y las para hacer énfasis de que él sí lo comprendía, pero nada de eso ha transformado la parte dura, los estereotipos, la asignación de roles. Llévanos por esa parte, ¿por qué ha sido tan difícil? ¿Por qué realmente no ha sido posible? Y me gustaría que una reflexión crítica. ¿Se mantiene todavía esa parte dura de los estereotipos? Sí. 40 años después de todo Sí, este yo pensé esfuerzo. Que ya no iba yo a seguir marchando después de los 60, pidiendo la igualdad. Sí, se mantiene esa parte dura y lo vemos
quizá de otra forma de expresiones en los temas de violencia, de embarazo de niñas, o sea, el recordarte todo el tiempo cuál es tu función social como mujer desde la perspectiva de la cultura mexicana, el reforzar el machismo en cada etapa de lo que desarrollas, esto es muy impresionante. En México yo creo que no hay lugar ni mujer que no se sienta insegura. Tú cuando ves el tema de la violencia en el hogar, por ejemplo, y donde te das cuenta que la mayor parte de la violación sexual o el abuso sexual ocurre en la casa y ocurre por los padres, es donde dices, no hemos logrado transformar la visión de propiedad que se tiene con respecto a las mujeres. En muchos países, y viéndolo como una obligación de derechos humanos, la parte combatir los estereotipos, los prejuicios, los sesgos de género, la misoginia, etcétera. Tú lo ves ahí. En muchos países no solamente se hace un trabajo cultural desde la educación, que es fundamental. Siempre decimos la educación, pero cuando estamos en la educación, nuestra educación sigue siendo clasista, sexista, discriminatoria, en general. Reproduce los Reproduce estereotipos de género. O sea, No, pero además las desigualdades económicas. La escuela de los niños en las zonas indígenas sigue siendo precaria. sí, sí. La escuela de las La niñas... mujer indígena es realmente la expresión brutal de la desigualdad y pobreza de nuestro país. En todos sentidos. Y si eres niña indígena, es todavía peor. Entonces, no hemos logrado construir realmente una escuela incluyente que permita que hombres y mujeres y niños convivan igual. La otra situación es que tampoco el gobierno hace nada contra los estereotipos. Yo puedo combatir los estereotipos generando políticas públicas, por ejemplo. ¿Cuántos porcentajes de mujeres tienen acceso a trabajar en la alcaldía de su región? No la tengo. Las legislaciones laborales siguen favoreciendo al modelo obrero patronal a costa incluso de la situación de las mujeres. Tú sabes, por ejemplo, que si un patrón o sus familiares hostiga sexualmente a una trabajadora, lo único que puede hacer la trabajadora es irse sin que exista responsabilidad para ello. Es decir, no se sanciona. Bueno, déjame entrar en esa parte, ya que lo tocaste y tú lo conoces bien. El sistema de justicia se vuelve central en esto. En el sistema de justicia, los mismos estudios que hemos hecho tienen que ver con el tema estereotipo. Hace poco tiempo hemos vivido esta violencia contra adolescentes. ¿Y qué reflexiona, qué hace que un juez, además federal, diga que no es violación porque quizá la chava quería y entonces no se logró una penetración, incitó y te dices, perdona, además lo hubieran corrido por ignorante, porque el Código Penal deja claro que no tiene ni siquiera que haber una penetración para una violación. Puede ser cualquier objeto que se introduzca. Pero lo cual te refleja que en el sistema de justicia seguimos teniendo esta situación tan grave. Por ejemplo, algo que lo han vuelto ley y que hemos estado peleando con ellos, el famoso síndrome de alienación parental. Te lo explico en 2 segundos para que veas nada más la terrible. Este síndrome se presupone que las mujeres que regularmente se quedan con sus hijos en custodia cuando hay una separación, en este país tenemos casi el 30% de jefatura femenina en los hogares, es decir, somos millones de mujeres las que estamos con nuestros hijos y donde además es un país que, a diferencia de la mayoría del mundo, donde una pensión alimenticia tiene que ser un juicio. En todo el resto de países es un procedimiento administrativo. En México es un juicio. Y si no tengo dinero, pues nunca voy a poder incluso acceder. Bueno, este síndrome dice que las mujeres le generan a los niños todo un patrón en contra del padre. Y entonces debe ser sancionada la conducta de la mujer contra el padre. Está legislado. Logramos que se derogara en la Ciudad de México. Pero llega al extremo de casos como Michoacán, que dice, esa mujer se tiene que ir a la cárcel porque le habló mal a su hijo de su padre. El padre ausente, el padre que nunca estuvo. Entonces, imagínate la carga tan brutal
de violencia, de una cultura de paterfamilias donde no puedes ni siquiera opinar. Y además eres la responsable. Pero es la violencia de las instituciones del Estado. Instituciones del Estado. ¿Qué hace cuando, yo lo veo mucho en los juzgados de lo familiar, que las mujeres van a pedir la custodia y les aplican el síndrome de alienación? Y aunque ya está prohibido en la Ciudad de México, le siguen aplicando el examen. Y entonces ella termina sancionada. Y tú dices, ¿cómo es posible? O sea, la cultura jurídica, los jueces llevan su bagaje machista, y las juezas, porque también hay muchas mujeres, al sistema de justicia y lo pervierten. Te puedo decir, por ejemplo, para que veas cómo ni siquiera el hostigamiento sexual es una conducta que la consideran delito. No tenemos jurisprudencia. Es decir, los jueces pueden decidir. No deciden, sencillamente no llegan los casos. No hay una discusión de que sea un delito. Eso habla de un patrón cultural en un país. Por eso a nivel exterior dicen, México es el país que no quiere a sus mujeres. Porque no puede existir tanta violencia, la violencia que has vivido. Y cuando recurres a un juez, lo que te topas es con más violencia. Y cuando ocurres a una institución, te topas con más violencia. Te acercas al Estado y cuando vas al Estado... Para buscar justicia. Yo he defendido mujeres, por ejemplo, en materia de hostigamiento, y ellas se lo pueden decir. Buscaron las dependencias, incluyendo los institutos de las mujeres, en ninguna las atendieron. Y estuvieron a punto de ir a la cárcel, porque hubo todo un acuerdo con el agresor para que ellas fueran sancionadas por haberse atrevido a denunciar a un médico importante del sistema de salud. Y por otra parte tenemos la otra dimensión. Las mujeres son las que dedican más tiempo a la alimentación de la familia, al cuidado de la salud. Incluso tenemos políticas públicas del sector salud en el cual, bueno, este ejercicio de racionalidad en el cual admiten un paciente en la mañana y en la tarde, noche, pasa alguien por él para cuidar una casa. Claro. Eso redujo el costo digamos, de tener pacientes en hospitales, pero asume que hay una mujer que va a hacer eso, ya sea la hermana, la madre, la tía. El tema de los cuidados, nosotros le aportamos al Producto Interno Bruto en nuestro trabajo no remunerado, más o menos el 13% del Producto Interno Bruto. O sea, estás hablando de una locura. O sea, damos más en nuestro trabajo no pagado que lo que aportan incluso la venta de petróleo, ¿no? Sí, mucho más. O sea, pero a pesar de eso, fíjate que además se hacen políticas públicas erróneas que terminan generando una carga mayor para la mujer. Es algo que hemos visto. Caso, por ejemplo, de la pensión de adultos mayores cuando se inicia en la Ciudad de México. Claro, muy loable, importante, la renta básica. No, garantiza consumos, digo, yo no minimizo, pero es bueno que garantice consumos, pero son consumos. No estamos en contra, son adultos mayores, que bueno, maravilloso que exista algo, sobre todo para las mujeres que por el trabajo doméstico nunca tuvieron ingreso formal. Pero ¿qué sucede? No va acompañada de políticas de atención o de cuidado para los adultos mayores. Entonces ese adulto mayor que vive en la casa, en la Ciudad de México mucha gente trajo a alguien de la familia a vivir en casa. Ese adulto mayor terminó siendo cuidado ¿por quién? Una mujer. Por la mujer que estaba en la casa. Sea la hija, sea la hermana, la esposa. Personas con discapacidad. No puede ser que en este país con tanto dinero no tengamos un transporte público para llevar a los niños más humildes de sus colonias a la escuela y de regreso, con lo cual nos evitaríamos muchos problemas. Pero tampoco tenemos un transporte público para los niños con discapacidad. Déjame un corte y regresamos, porque en el fondo tenemos que abordar que esto es expresión de la enorme asimetría del poder. Claro. Y ha habido, ahorita nos comentarás, propuestas para que las mujeres tengan mayor poder político, representantes, económico, pero parece que no ha sido suficiente. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de esta realidad. La pregunta, 43 años después de 1975, cuando fue la gran reforma para igualdad jurídica, es ¿hasta cuándo podrá ser México un país que garantice igualdad?
igualdad y justicia y derechos a las mujeres? Esa es una pregunta brutal. Y déjame introducir un elemento para regresando el corte. Porque ahora que hay campañas, yo he percibido un silencio sobre estos temas. O la, digamos, políticamente correcto pronunciamientos o lenguajes dentro de una gran violencia política que hemos visto en las últimas semanas. Vamos a un corte y regresamos aquí con Patricia Lamenti. La población ocupada en puestos de funcionarios, directores y jefes en 2015 ascendió a 45 millones. El número de mujeres que ocupa esos puestos es de 467.785, lo que representa el 38% del total, comparado con los hombres que ocupan el 62%. Existe brecha de género de más de 24%. Patricia, los estereotipos se refuerzan, la violencia está en todas partes, no solo en la calle, no solo en la vía pública, la violencia en los hogares, la violencia del Estado a través de estos relatos que nos has hecho. Y ante eso parecía ser que las propuestas, por lo menos de los 90s a la fecha, fue tratar de darle más espacio a las mujeres para que tengan presencia en las distintas dimensiones del poder. Y hubo cuotas, se establecieron algunos compromisos. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Porque finalmente no se ha transformado la relación de poder. Bueno, la idea que surge este gran programa que yo le llamo un programa enorme de políticas de igualdad, que es precisamente la conferencia de Beijing, era precisamente que las mujeres fueran teniendo un papel más relevante en la sociedad, con lo cual también contribuye a quitar estereotipos. Sí, sí. Si tú tienes una mujer gobernando correctamente, pues dices las mujeres gobiernan. Si tú tienes una mujer administrando un banco, las mujeres pueden. Pero ahí nuevamente, déjame hacer el apunte, gobernando correctamente. Sí. Porque también has tenido mujeres Totalmente con de poder acuerdo. y que han reforzado los estereotipos. Sí, Tampoco claro. es una garantía que la presencia de una mujer pueda ser, digamos, no más, es una garantía. más intolerante pues, a la inequidad. No es una garantía, pero vivimos en un país de hombres y mujeres. Sí. Entonces, ambos tienen que tener la oportunidad Totalmente para de acuerdo. gobernar. Si alguien lo hace bien, obviamente tú como sociedad dirás, yo quiero que este Pero, por ejemplo, el gobernante Congreso, siga. tú conoces muy bien, se establecieron cuotas y se incrementó sin duda. Cuando uno ve la estadística, México tiene mujeres en el Congreso. Algunos partidos establecieron, bueno, por ley, ¿no? O sea, cierta... Ya logramos que sea constitucional. Así es, que sin duda es un cambio mayor que ha metido a los partidos en grandes problemas porque están en la búsqueda de cómo hacerlo, simulando que lo hacen y tratando de salirse de alguna manera del atrapamiento que se generó con este cambio constitucional que sin duda es bienvenido. Pero en el fondo, ¿qué ha pasado? O sea, háblame de todas las dimensiones del poder, el sector privado, el sistema judicial. ¿Las mujeres están realmente teniendo más poder para ir enfrentando estos estereotipos? No, la realidad es que no. O sea, el sistema de cuotas lo que busca es generar la presencia. Yo te pondré un solo ejemplo en el tema de paridad que me parece muy relevante. En México, desde que las mujeres tienen el derecho a votar en los procesos municipales, que es la primera votación que se logra, a la fecha, hasta hace unos 3 años más o menos, teníamos el 5% de participación. Es decir, no estábamos en el ayuntamiento ni en calidad de presidenta, ni de regidora, ni de síndica. Este cambio que se logró para generar la paridad en los municipios, hemos crecido sobre el 12-14. En estas elecciones puede ser que exista un cambio mucho mayor. ¿Cuál es importante? Porque las mujeres participan mucho en la actividad local, pero no se ve reflejado en su gobierno. ¿Qué estamos buscando? Este cambio. De otra manera, si seguíamos como estábamos, pues nos iba a tocar como en el año 2050, ya mis nietas no lo verían tampoco. Pero bueno, ¿qué estaríamos buscando? Que las mujeres tengan esa posibilidad de entrar al gobierno y también vivir la vida que significa ese trabajo. Sí. Yo fui diputada en 88, 91. Éramos menos de 50 diputadas. Hoy tenemos efectivamente la Cámara de Diputados.
tienes razón y mucha gente me lo dice, pero es que la llegada de más mujeres esperábamos una mayor presencia de las mujeres en la discusión de los temas centrales. Bueno, no todas se han dedicado a eso. Es más, hay muchas mujeres que lo primero que te dicen es que quede claro que yo no soy feminista, que quede claro que yo no... Bueno, más adelante la vida te va educando cuando eres mujer y te va poniendo en tu lugar, por muy lista e inteligente y estudiosa que seas. Eres mujer y no pasas de aquí, ¿no? Pero bueno, ¿qué hemos logrado? Pues sí, una mayor presencia. Yo te puedo decir, por ejemplo, el presupuesto, cómo ha venido evolucionando, porque es un tema interesante. Hace 10 años las mujeres que estaban en la Cámara dieron la lucha porque hubiera un presupuesto etiquetado para aplicar dos leyes, la de igualdad y la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Es decir, el presupuesto tenía un destino, que los derechos se cumplieran, que es nuestro talón de Aquiles en la política pública en México. Sin embargo, empezaron a etiquetar en las dependencias. Le dijeron, por ejemplo, al Poder Judicial, este es tu dinero que lo vas a destinar a capacitar y a construir para que una mujer cuando venga a la justicia no viva lo que está viviendo ahorita. Salud, te vamos a destinar un recurso para que las mujeres realmente puedan ejercer sus derechos, ¿verdad?, en el sistema de salud, que es una de las críticas más grandes. Educación, se le dio dinero a educación para combatir estereotipos, Luis. A 10 años de este recurso, ¿qué nos encontramos? Y por eso creo que el tema de los institutos es un tema muy cuestionable ya hoy en día. ¿Qué encontramos? Sí se les dio el dinero, ellos decidieron cómo se lo gastaban, que no fue utilizando la plataforma de Beijing ni las leyes de acceso y de igualdad, ¿verdad? Crearon áreas, instituciones, hicieron congresitos, repartieron lo que tú gustes. Pero a 10 años, si tú mides el impacto del presupuesto con respecto al ejercicio de los derechos de las mujeres, te vas a topar con pared, porque no están. Entonces, ¿qué han hecho las otras diputadas, sobre todo en este último periodo, donde hay un crecimiento muy interesante de 27,000 millones a 47,000 millones que se fueron? Empezaron a decir, queremos reglas claras, indicadores que midan la ley, pero sobre todo que este ejercicio, porque eso es lo más dramático, no solamente no hay una preocupación, hay un desprecio a los temas de género en la política pública. Queremos que este dinero entre a ser contabilizado como el resto del presupuesto, porque quedaba al margen. Es decir, les dabas un dinero a las dependencias que hacían lo que se les daba la gana, sin control alguno, ¿verdad? Y quedaba al margen. Gracias a las organizaciones, y aquí hay que decirlo, en México las organizaciones de mujeres han hecho un trabajo espectacular. Sí. Con encima incluso de los gobiernos, es que estamos ya a punto de que por primera vez Hacienda asuma el anexo 13 con impactos e indicadores de medición. Ese es un avance, no lo teníamos, porque todo ese dinero se fue a la basura por el desprecio a los temas de mujeres. Y eso en un contexto, me gustaría tener tu reflexión, tenemos que nombrarlo, ¿no? Esto, violencia homicida, o sea, realmente algo que no alcanzamos a comprender se está dando, que nos lleva a esta violencia brutal. No solo es la violencia en sí misma, que ya es, digamos, señalable, sino es esta feminicidios constantes, crecimiento, lo de Juárez. Tú has estado en todos esos procesos y por lo menos la percepción de nuestra generación es que esto tuvo un desplazamiento a ser cada vez más visible y hay una enorme violencia solo por ser mujer, que se expresa en todas partes y eso es algo que realmente nos sorprendió a nuestra generación, que no lo teníamos, que no lo visibilizamos de esa manera. Y en ese sentido, ¿qué preguntas podemos hacernos? ¿Qué pasó? ¿Por qué estos estereotipos, esta cultura brutal está exacerbada con una violencia brutal hacia las mujeres que lleva esta cifra brutal de 8, 9,
Yo creo que más, porque no estamos muertes, tomando en cuenta la muerte de las niñas, por ejemplo. más el tema de las desapariciones, ¿no? O sea, es mucho más lo que está dando. Entonces, ¿cómo introducir en este proceso de falta de derechos, de estereotipos, de una estructura normativa, leyes, instituciones, presupuesto, y por otra parte, la realidad de que las mujeres hoy tienen temor en todas partes? Tienes menos posibilidad de movilidad. El contexto de violencia que se vive en muchos estados del país, producto del crimen organizado. Yo les he dicho que nos entregaron al crimen organizado. O sea, tú no te explicarías, hace 10 años no podrías pensar que México estaría entre los 3 o 4 lugares con más alta tasa de trata de mujeres y niñas, o sea, sí, o que tuviéramos zonas exclusivas de prostitución infantil con la vergonzosa situación en la que vivimos. Yo creo que es esta situación que yo también me he hecho muchas veces la pregunta, ¿por qué hemos trabajado tanto, hemos tratado de incidir, y esta cultura que no te deja avanzar, que es como si trajéramos un ancla? Yo a veces siento que las mujeres nos pusieron un ancla y el día que queremos empezar a salir, ¿no? Y nos vamos a las universidades y nos vamos a los institutos, y es increíble la cantidad de mujeres que se están capacitando todos los días en el país. Sí. En verdad, ha habido un cambio de invadir carreras, ¿no? Pero cada vez que empiezas a flotar y a querer salir, viene esta situación tan terrible que es el machismo, que te recuerda quién eres. Yo creo que detrás de muchos feminicidios, violencia extrema hacia las mujeres, hay un encono, hay unas ganas de decirte, oye, ese no es tu lugar. Y lo ves ahí. Vamos con este tema de paridad, que venía de un sistema de cuotas que creamos en los 90, pasamos a un sistema mayor de cuotas, viene paridad y surge la violencia política. O sea, como parte, no te voy a dejar llegar. Me cueste lo que me cueste, tú no vas a llegar. Y entonces tienes mujeres que ganaron su presidencia municipal y que son golpeadas para que no asuman la presidencia municipal. O mujeres que ganan la diputación y de pronto con un cinismo el suplente hombre toma su posición. Ya, mira, llegamos hasta el nivel de que solamente las mujeres pueden llevar mujeres suplentes. O sea, a ese extremo, porque venía efectivamente el drama de las Juanitas y todo lo demás. Pero llega esa mujer, por ejemplo, una regidora en un municipio, pues toman decisiones el presidente municipal, los síndicos y todo, y la señora no es invitada a la reunión. No es invitada, sencillamente ese no es su papel. Y entonces lo mismo sucede en los negocios. En el mundo hay una corriente muy grande, además demostrada con estudios, Banco Mundial, fondos, OCDE, etcétera, que las mujeres entre mejor estés en los consejos directivos de las empresas y tengas mejor nivel, tu nivel de productividad es mayor, etcétera, etcétera. Y entonces hay una iniciativa que se llama una agenda París, que plantea que estén por lo menos el 30% de mujeres en los consejos directivos de las empresas. En Estados Unidos se llama 20-20, porque es llegar al 20 con el 20% de las mujeres en los consejos directivos. Estudios demostrados. Bueno, aquí en México son contadas con las manos las mujeres que llegan a un consejo directivo. O que tienen una posición económica de poder. Pero si tú ves la política pública de empoderamiento económico, ¿cuál es, María Luis, para las mujeres? Yo digo que es la política de ahí te dejo estos 2 pesos, ¿no? ¿Te acuerdas esa canción de Oye Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos? Bueno, porque el dinero que se les da a los financiamientos de las mujeres parte de una idea de quien concibe el financiamiento. Le voy a dar un dinero para que se ayude para el gasto. No estamos pensando en los financiamientos que se les dan a los hombres para hacer empresas. Estamos pensando en mujeres peticionarias
de 5, 10, 20, 30 mil pesos, que por supuesto repletan todos estos lugares de empeño y de préstamos que luego son terribles por los 20 mil, 30 mil pesos, pero no tenemos una visión de que ella va a ser empresaria. No tenemos una visión de una mujer gobernante porque nuestros horarios escolares siguen siendo de 8 a 12:30. La visión del gobierno y de los operadores de la política en México y de la justicia es que somos amas de casa. Sí, deben dedicarse a cuidar a los bueno, hombres, lamentablemente nuestro señor presidente, una secretaria de Estado, le dijo, oye, pues qué pena que te distrajimos de tus labores domésticas, ya puedes regresar, ¿no? O sea, sí, entonces se transmina es una por todas visión partes. de ama de casa, es una visión de que con ahí se ayuda, y viene esta cosa horrible que han creado, que ahora te lo dicen mucho, las luchonas, ¿verdad? No, es madre, jefa de familia, se quedó sin recursos, gana 2 salarios mínimos, porque es en lo único que hemos crecido el empleo femenino. 2 salarios mínimos. Sí, sí, es que O sea, pobreza, nada. pobreza completa. Déjeme un corte y regresamos porque el desafío es gigantesco y tenemos que pensar por dónde empezamos. Y nuevamente, así es, cada 6 años ante la renovación, cada vez menos, hay un sentido de que se puede enfrentar estos grandes desafíos. De eso me gustaría que platicáramos regresando de este corte. De comparar el indicador de ingresos por trabajo, el cual mide el número de salarios mínimos que gana la población ocupada por sexo, se observó que la mayoría de quienes ganan menos de 2 salarios mínimos son mujeres. A partir de los 3 salarios mínimos, la tendencia del indicador se invierte. La población ocupada masculina se ubica por arriba de los ingresos de las mujeres en todos los segmentos. Cabe mencionar que a medida que crece el ingreso, la diferencia se reduce cuando incrementa el número de salarios mínimos. Ante este desafío, Patricia, sobre todo déjeme recordarles al auditorio, o sea, tú fuiste diputada federal, subsecretaria en Relaciones Exteriores, fuiste subprocuradora, tuviste un cargo altísimo en Naciones Unidas. Tú eres de estas mujeres que nosotros, tus amigos, te vemos con admiración, porque tú has estado ahí dentro, pero tú realmente puedes hablar que este caso tuyo, pues no ha logrado que se multiplique con otras muchas más, pero finalmente muy pocas mujeres en nuestro país, en nuestras generaciones, que han tenido esa relación de cercanía con el poder. Entonces, cuando hablas, cuando dices, ¿no? Dices en primera voz, porque estuviste ahí. Por eso me gustaría que aprovecháramos estos minutos que nos quedan. ¿Por dónde empezamos ante estos desafíos? ¿Cómo exigimos, cómo logramos y cómo enfrentamos la terrible pregunta que nos hicimos, que nos hiciste? ¿Hasta cuándo? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Mira, yo siempre veo las cosas tratando de valorar. Creo que México sí ha logrado una parte normativa muy importante. Efectivamente, el hecho que hubiera un eje transversal en el Plan Nacional de Gobierno es un hecho relevante. El problema es que los operadores no saben qué hacer con ese plan. Yo creo que tenemos que poner a la gente correcta en los lugares que deben de estar. A mí me sorprende, por ejemplo, casi la nula presencia de feministas en los institutos de las mujeres. ¿Cómo? Porque si tú te vuelves un experto, no sé, en temas de energía limpia, con particular énfasis en tal cosa, pues tú quisieras aspirar un día en trabajar en energía limpia. Las feministas que se han ido a preparar, que van a cursos, que hacen maestrías, que hacen incluso doctorados, diplomados, no están en los cargos. Porque las mujeres cuando ya logramos, y esto lo aplico incluso para mí, cuando ya logramos un nivel de autonomía en nuestra vida personal, por supuesto sexual, económica y demás, ya no somos como fáciles de manipular, ¿no? Y yo creo que la política pública, cuando piensa en una mujer, sobre todo los operadores de la política, piensan en alguien que diga, sí, señor, lo que usted diga, señor, como usted diga, señor.
y eso no van a ser la mayoría de las feministas. Entonces, a mí me sorprende y me enoja que las feministas no estén ahí, porque estoy convencida que si tuviéramos a las personas correctas estaríamos haciendo muchas cosas. Entonces, un primer punto sería que en estas instancias, con todos sus problemas, limitaciones, tuviera gente que tuviera... Que sabe de su trabajo. Que estuviera ahí para impulsar su convicción. Porque eso de llego a aprender y me voy de aquí diciendo no soy feminista, pues me parece una tragedia, porque ser feminista, pues es, ¿qué te diré? Sería lo normal en una mujer que lucha por sus derechos, ¿no? A nivel internacional, ¿cuál sería, digamos, qué soportes, qué apoyos para avanzar? Porque México sigue siendo un país... Fíjate que de una México ha imagen muy... despreciado, y yo lo veo así, yo publiqué desde el primer momento en Relaciones Exteriores y ratifiqué todos los tratados y publiqué todas las recomendaciones y me asumí la responsabilidad en muchos campos. Pero México ha despreciado el valor de las recomendaciones internacionales. Viene ahorita, por ejemplo, la presentación de México con respecto a las observaciones del comité de la CEDAW a México. Vienen observaciones muy serias, muy fuertes. Pongo dos ejemplos. Una que te dice cuál es la política del Estado para proteger a las mujeres en este contexto de violencia que vive México producto del crimen organizado. ¿Cuál es? Pues ni tú, ni yo, ni nadie medianamente informado lo ha dicho. Eso lo dijo la CEDAW desde el 2012. Es decir, tenemos 6 años que no se ha podido construir una política. El Estado mexicano no ha respondido a esa pregunta. Es una elemental. Otra que me parece gravísimo, producto de esta cosa de complicidad, de guardar, estas cosas horribles que hay todavía en nuestro país. ¿Qué porcentaje de mujeres presentaron una denuncia? ¿Qué porcentaje de mujeres pasaron a la consignación su caso? ¿Y cuántas sentencias son favorables? No las hemos podido contestar. Porque en México muchas denuncias de mujeres, sobre todo de violencia, se levanta un acta, lo que se sigue llamando acta circunstanciada, pero no hay un patrón de registro. Solamente las encuestas de victimización nos están diciendo ahorita que tenemos un 98% de impunidad. Es decir, no hemos podido contestarle a un organismo internacional, pero también te dice, es conveniente que el país haga esto. Nunca le damos interés. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo vamos a tener...? La sustentación va a ser en julio. Debió de haber sido hace 2 años, pero el gobierno ha pedido el retraso. Pero ese tipo de cosas, es más, el Comité CEDAW le pidió a México a la mitad de la recomendación que presentara informes de datos duros o estadísticos. Hemos pagado un banco de datos durante 10 años, Mario Luis. Se ha sostenido un sistema de información y ahorita intenta que te digan el Banamex cuántas mujeres denunciaron. Es más, no sabemos cuántas mujeres realmente son asesinadas en el país. Son aproximaciones. Entonces, ¿todos estarías de acuerdo que un asunto mínimo es sería transparentar, tomar las cosas con que seriedad? Estas preguntas, hacérselas llegar a quien quieren ser presidentes de la República. Claro. Y que digan, si usted llega a ser, ¿qué va a hacer con esas preguntas? ¿Cómo les va a responder? Porque no entienden que no nos están fastidiando, nos están diciendo no es posible. Mira, yo dirigí el mecanismo contra la violencia en la OEA. Yo pude hacer el informe de 28 países de datos duros. México lo tuvimos que dejar en blanco porque no pudimos poner datos duros de lo que pasaba. Y dice, oye, somos una potencia. Treceava economía mundial. O sea, no puede ser que una potencia, y eso se llama desprecio, se llama el no me interesa. Arrogancia. Si van, arrogancia, desprecio. Entonces tienen que cambiar las cosas. Yo entiendo que esta es una época de tomarse fotos y hacer promesas de los candidatos y todo va a estar bien y maravilloso y sensacional pero yo dudo mucho realmente. Bueno, por lo pronto hay candidatos que me da un poquito de terror el tema de mujeres, porque ha habido una actitud de desprecio a muchos de los temas. Bueno, y una actitud, déjame ponerlo así, muy conservadora, que algunos avances que están en ley, en derechos humanos,
el matrimonio igualitario. Y que además no pueden cuestionarse, además demuestran la ignorancia cuando dicen, voy a someterlo a consulta pública. No, la maravilla de los derechos humanos es que no tengo que dejar de ser lo que soy para que me Ignorancia respeten. y un cinismo enorme Sí, a mí a función de poder, no sé, Pero generar necesitamos prebendas a hacer electorados que que quieren llegue. ellos coactivar. O sea, no hay un compromiso hacia la igualdad y la equidad, eso es lo que finalmente percibimos. No hay. Y en ese sentido, Patricia, tengo que agradecerte enormemente. Tenemos que hacer otros programas de esto. Porque Sí, tenemos que ponernos a trabajar todavía más, hay ¿verdad? que hacer más porque la realidad es, marzo de 2018, seguimos siendo un país con enormes, no solo carencias, para usar el lenguaje de Condeval, en pobreza, sino un país que excluye, que discrimina, que lastima a la población, Que mata. más de la mitad de la población, y que asesina, y que las mujeres hoy tienen con justa razón una sensación de enorme temor al presente, al futuro. La inequidad sigue existiendo, y aunque el marco normativo, y hay avances sin duda, lo que necesitamos es el compromiso, nuevamente dar la lucha, volver a marchar como Volver a decías, marchar. porque creo que todavía no hemos logrado lo que es mínimamente posible en nuestro país, un país, igualdad para todos. Gracias a ustedes, gracias Patricia. Gracias. Hagamos otros programas. Buenas Gracias, noches. buenas noches.